voy a compartir pantalla. Como no voy a ver a todos, sino solamente a algunos, si van teniendo dudas, no levanten la mano, sino prendan el micrófono y me dicen, tengo una pregunta y le paro. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a usar la pizarra, ¿ya? Entonces, a ver, habíamos dicho en las clases pasadas, señores, lo que vimos en las clases pasadas era la parte de lo que se llama la estadística descriptiva, ¿sí? Pero también recuerden que habíamos dicho que se encuentra lo que se llama la estadística inferencial, ¿sí? Toda esta de aquí, la estadística descriptiva, ya la vimos. Recuerden que la estadística descriptiva, solamente como un recuerdo, porque de la misma manera se hace lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva, recuerden chicos, que hacíamos en función de si nosotros teníamos variables cualitativas o si teníamos variables de tipo cuantitativas, ¿no es cierto? Que si eran variables cualitativas, nosotros hacíamos como parte de la estadística descriptiva, utilizábamos los porcentajes, podíamos utilizar las frecuencias, podíamos utilizar razones, proporciones, bla, bla, bla. Y en cambio, si nosotros teníamos variables de tipo cuantitativas, nosotros teníamos lo que se llaman las medidas de tendencia central, entre las que están el promedio, ¿sí? El promedio, está la moda y también teníamos la mediana, ¿sí? Y también teníamos las famosas medidas de dispersión, entre las que se encuentran, ¿no es cierto? Habíamos visto que está la desviación estándar, también tenemos la varianza, que no era otra cosa más que elevar al cuadrado la desviación estándar, tenemos el rango, ¿no es cierto? Y también teníamos otras medidas de dispersión, como por ejemplo el coeficiente de variación, entre otras, ¿ya? Lo mismo, señores, pasa con la estadística inferencial. Para hacer estadística inferencial también ustedes deben de distinguir si tienen variables de tipo cualitativas o si tenemos variables de tipo cuantitativas. Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el único rollo? Que primero, señores, para hacer estadística inferencial, primero deben de hacer estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen, vamos a inventarnos, ya que están haciendo algún grupo que esté haciendo la prevalencia de ansiedad en los estudiantes de medicina. Entonces, para sacar esa prevalencia, ustedes hacen estadística descriptiva, ¿no es cierto? Y entonces dicen, el 39% de los estudiantes de medicina sufren de ansiedad. ¿Qué es esto? Esto es una prevalencia, es un porcentaje, es estadística descriptiva. ¿Para qué tipo de variable? Cualitativa. ¿Sí? Pero además, supongamos que ustedes aquí ya tienen, ¿no? Del grupo de toda la muestra que ustedes analizaron, el 39% tienen ansiedad, pero ustedes quieren saber si hay diferencias entre hombres y mujeres. Entonces dicen, de este 39%, ¿sí? El 57% tienen ansiedad en hombres. Y el 35% tienen ansiedad mujeres. Estos son hombres y estas son mujeres. ¿De acuerdo? Sí. Pero yo necesito saber de alguna manera, hasta aquí sigue siendo estadística descriptiva, pero lo que ustedes quieren saber en un momento dado, es si existen diferencias estadísticamente significativas entre la prevalencia de ansiedad en hombres y la prevalencia de ansiedad de mujeres, ¿sí? Eso no se hace con estadística descriptiva. Ahí es donde entra la famosa estadística inferencial, para saber, por ejemplo, si existen diferencias entre las prevalencias de grupo. O, por ejemplo, ustedes tienen el promedio del peso, ¿sí? Y entonces yo tengo un promedio de peso en un grupo, ¿sí? Y otro promedio de peso en otro grupo. Y yo quiero saber si existen diferencias entre estos dos promedios, ¿ya? Esto, obviamente, si estoy hablando de promedios, estoy hablando de un tipo de variable cuantitativa. Y si estoy hablando de porcentajes, entonces estoy hablando de un tipo de variable cualitativa, ¿ya? Eso es lo importante que debe de quedarles claro. O sea, todo es igual y todo, como se pueden dar cuenta, la estadística inferencial se hace a partir de la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, señores, hay tres grandes grupos de pruebas dentro de la estadística inferencial. Uno que les vamos a llamar las famosas pruebas de hipótesis,
¿sí? Que también en algunos libros o algunas personas les llaman pruebas de hipótesis o de significación estadística, así también les llaman a este tipo de pruebas. El segundo grupo de pruebas que vamos a ver y que más bien nada más vamos a repasar, porque esto ya vieron el semestre pasado, son las famosas pruebas de estimación, perdón la letra, pero escribir en esta pendejada me cuesta trabajo. Y el tercer grupo de pruebas son las pruebas que se llaman de correlación y predicción, ¿sí? Depende del libro que lean. No sé ahora qué le pasó a esto. Ay, por favor. ¿Cómo hago para volver a anotar? Espérenme un tantito. No sé qué le pasa a esto. Aquí está. Chaca, 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 chaca. Chaca, chaca, chaca. De correlación y predicción. Este es el tercer grupo de pruebas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cuáles son las primeras, el primer tipo de pruebas de significación estadística o de hipótesis que se llaman? Son todas las pruebas, las famosas pruebas test que ustedes han escuchado. Las test de proporciones, las test de student, todas esas son las pruebas de hipótesis o de significación. Las pruebas de estimación son los famosos intervalos de confianza. Y las pruebas de correlación y predicción, aquí tenemos, en correlación tenemos Pearson, sí, que es lo que vamos a ver, y también tenemos correlación de Spearman, ay, no se escribe esto, Spearman, sí, y las pruebas de predicción son los famosos modelos de regresión. Eso es lo que vamos a ver este semestre. ¿Ya? Hay más pruebas de estadísticas, señores, pero estas son las que más se utilizan en el área de la salud. Entonces, vamos a empezar viendo las primeras que se llaman las pruebas de hipótesis. Primero, para empezar a ver estas pruebas de hipótesis, no sé por qué me está escribiendo esto, estas pruebas de hipótesis, ¿sí? Primero debemos de recordar lo que vieron el semestre anterior. La hipótesis, primero recuerden, ¿qué es una hipótesis, señores? La hipótesis es la afirmación, ¿no es cierto? O la posible respuesta a la pregunta de investigación que ustedes se hicieron. Esa es la hipótesis. Tenemos una clasificación de hipótesis que dice que vamos a tener una hipótesis nula, recuerden ustedes, y la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna. La hipótesis nula, señores, recuerden, se llama nula porque lo que plantea es la igualdad, donde les va a decir que A es igual a B, ¿sí? Esta es la hipótesis nula. Mientras que la hipótesis alterna o la hipótesis de trabajo lo que les va a decir es que A es diferente de B, ¿sí? Eso es lo que dice la hipótesis alterna. Si yo le pongo en palabras un poco más entendibles, lo que les dice la hipótesis nula, si ustedes estuvieran probando la eficacia de 2 medicamentos para tratar, no sé, cuadros de migraña, entonces lo que diría la hipótesis nula es que el fármaco A tiene igual eficacia que el fármaco B para tratar la migraña. ¿Sí? En cambio, la hipótesis alterna o la hipótesis de investigación lo que va a decir es que el fármaco A tiene una eficacia diferente al fármaco B para tratar la migraña. Ustedes, la hipótesis que quieren comprobar es esta, la hipótesis de la diferencia. Y por eso es que a esta hipótesis se le llama hipótesis de investigación o hipótesis alterna. Y la única manera de comprobar la hipótesis de investigación es rechazando la hipótesis nula. Porque cuando ustedes rechazan la hipótesis nula, automáticamente se acepta la hipótesis de investigación o la hipótesis de trabajo, ¿no es cierto? O sea, solo es lógica. Sí, hasta aquí creo que me van entendiendo, ¿no es cierto? O sea, les estoy solamente recordando lo del semestre anterior. ¿Qué otra cosa es importante recordar? O sea, ¿cuándo sé que rechazo y cuándo sé que acepto la hipótesis de trabajo? Aquí es donde, en cambio, aparece la famosa P menor al 0.05 que ustedes leen en los artículos científicos. ¿Qué es esto de la P menor al 0.05? Si ustedes, esta P dice que es una probabilidad, ¿no es cierto? Eso es la P, probabilidad. Hay una probabilidad del 0.05. Si a esta probabilidad yo le transformo en porcentaje, ¿sí? ¿Cuánto sería? Sería el 5%, ¿verdad? Estaría, al transformar esa probabilidad en porcentaje, estoy hablando del 5%. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estoy diciendo? Que existe una probabilidad menor
al 5%, ¿no es cierto?, de que esta diferencia se deba al azar. Eso es lo que me dice ese famoso valor de P en los artículos originales, ¿sí? En cambio, cuando la P es mayor al 0.05, lo que quiere decir es que hay más del 5%, ¿no es cierto?, más del 5% de probabilidad de que si hay diferencias, se hayan debido al azar. Y entonces, por esa es la razón, señores, por las que si la P es mayor al 0.05, yo debo de aceptar la hipótesis nula. Y al aceptar la hipótesis nula, entonces automáticamente se rechaza la hipótesis de trabajo o la hipótesis alterna. ¿Sí? Si a esto, chicos, y este dibujito seguro vieron inclusive en el colegio y decían, ¿y esto de qué se trata? Aquí está la curva, ¿no es cierto? La curva normal. Y ustedes han visto en los libros de estadística que les dicen, todo esto de aquí, toda esta parte de aquí es lo que se conoce como la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Han visto eso en los libros de estadística, señores? Y en cambio, esta parte de aquí, las colas, estas son las que se conocen como las zonas de aceptación de la hipótesis nula. Aquí acepto hipótesis nula, igual aquí se acepta la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No, perdón, es justamente al revés, señores, ya me equivoqué. Estas son zonas de aceptación de la hipótesis nula, perdón, me equivoqué, es justo al revés, no sé qué me pasó. Estas son justo zonas de aceptación de la hipótesis nula y estas de aquí son las zonas de rechazo. Aquí rechazo hipótesis nula y aquí también rechazo hipótesis nula. Es así. Perdón, me equivoqué. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Fíjense, y ahora sí pongan atención. Si aquí tengo una P menor al 0.05, que en porcentaje es 5%, ¿recuerdan cuando vimos estadística descriptiva que les dibujé igual la curva y les dije que aquí están las medidas de tendencia central, hacia acá -3 y hacia acá +3 desvíos de estándar? ¿Se acuerdan? Y que les dije que si yo agarro entre -2 y +2 desvíos de estándar, o sea, esta parte de aquí, tenemos el 95%, 95 punto y algo por ciento de la población observada. ¿Se acuerdan, señores? ¿O no? Dayana, ¿te acuerdas? Sí, porque nos había explicado con ustedes de las diferencias de cuánto íbamos a tener con la primera derivación, segunda derivación, tercera derivación y los resultados que vamos a tener en los grafiquitos. Ya. Entonces, sí, entre -2 desviaciones de estándar, que es esta, y +2 desviaciones de estándar, resulta que tengo el 95% del área de la curva, ¿sí? Si tengo el 95%, significa que hacia este lado hay 2.5 y hacia este lado hay 2.5, ¿no es cierto? Y ahí se completa el 100%. Entonces, por eso es que esta zona de aquí, si esta parte de aquí le pasan acá, ¿sí? Significa que hay un 95% de probabilidad de aceptar la hipótesis nula por azar, ¿sí? Y le estoy dejando solo el 2.5 de este lado y el 2.5 de este lado, es decir, el 5% de zonas de rechazo de la hipótesis nula. Y de ahí viene este famoso valor de P menor o P mayor. Entonces, si la P es menor al 0.05, significa que está cayendo aquí o aquí. Si me dice que la P es mayor al 0.05, significa que está cayendo por aquí, en cualquier área de por aquí, que son las zonas de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, de ahí viene este rollo de la aceptación o de los rechazos de la hipótesis nula. Con esa explicación, señores, ahora vamos a ver lo siguiente. Les estoy diciendo que hay pruebas de tipo inferencial de si tienen variables cualitativas o si tienen variables de tipo cuantitativas, ¿sí? Si son cualitativas, recuerden, generalmente se expresan en frecuencias y porcentajes. Si tienen cuantitativas, recuerden que son promedios y generalmente desviaciones de estándar, ¿no es cierto? O también puede ser la mediana y pueden ser también los famosos rangos, ¿ya?
Primero, vamos a empezar viendo las variables cualitativas. ¿Qué pasa cuando ustedes, vamos a suponer que Eva, ¿de qué es tu protocolo de investigación? Recuérdame, por favor. El síndrome de Burnout. Ya, pero dime algo más. Es la prevalencia del síndrome del burnout. Sí, la prevalencia. Ya, ¿y qué más quieren ver, además de la prevalencia? En sí nosotros queremos ver la prevalencia, pero en todas, en las diferentes facultades de ciencias médicas de Quito, no solamente en la nuestra. Ya, vamos a suponer, como dice Eva, tienen aquí, en el caso de ellos, al sacar la prevalencia del síndrome del burnout, es una variable cualitativa, ¿verdad, Eva? Porque vas a decir, van a aplicarles un cuestionario a toda la muestra y van a decir de todos estos, ¿sí? El 43% tienen este síndrome del burnout. Ya, ahí está. Toda la muestra, en 43% apareció burnout. Pero vamos a suponer que Eva dice que quiere ver si este 43% difiere o es similar a la prevalencia reportada en burnout en la Universidad de Guayaquil, en estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil. Pero Eva no se va a ir a la Universidad de Guayaquil y va a aplicar los cuestionarios. Lo que va a hacer Eva es agarrar un artículo que está publicado por no sé quién, ¿sí? En una revista, supongamos en la revista del Vosandes, y en ese artículo se reporta que los estudiantes de la Universidad de Guayaquil tienen una prevalencia del burnout del 39%, ¿sí? Entonces, este 39% se tomó de un artículo y es de estudiantes de la Universidad de Guayaquil que está publicado en un artículo original que Eva consultó. Pero les vuelvo a repetir, lo que Eva quiere ver es si existen diferencias entre este 43% que Eva encontró en sus encuestas, en su muestra, quiere compararla contra este 39% que Eva leyó en un artículo, ¿sí? Entonces, primero, recuerden, les dije, estas pruebas son pruebas de hipótesis, ¿sí? ¿Qué prueba se aplicaría aquí? Aquí la prueba que Eva debería de aplicar es la que se llama T de una proporción de referencia, ¿sí? Así es como se llama esta prueba. ¿Por qué debería de aplicar una prueba T de una proporción de referencia? Porque lo que va a hacer Eva es comparar la proporción que ella encontró con una proporción que está referida en un artículo. ¿Me expliqué? Por eso se llama T de una proporción de referencia. Entonces, siempre que ustedes quieran comparar una T, o sea, más bien dicho, una proporción que ustedes hayan obtenido con una proporción que está publicada en cualquier artículo, ahí se debe aplicar la T de una proporción de referencia. ¿Cuál es la lógica? Al ser una prueba de hipótesis, en la cabeza siempre deben de tener, aunque no la pongan en blanco y negro, pero en la cabeza siempre deben de tener. Si es una prueba de hipótesis, voy a tener una hipótesis nula y voy a tener una hipótesis de investigación, ¿no es cierto? La hipótesis nula para la T de una proporción de referencia va a decir que mi proporción, 33%, es igual a la proporción de referencia, que se simboliza como P0, ¿sí? En cambio, la hipótesis de investigación o la hipótesis de trabajo, ¿cómo será Eva? ¿Cómo debería de ponerle Eva? P1 es diferente a P0. Exacto, ¿sí? Entonces va a decir que P1 es diferente a P0, ¿sí? Entonces Eva le pide al paquete estadístico, o si quiere calcular a mano, después les paso las fórmulas para que las tengan, pero una vez que Eva utiliza el paquete estadístico y aplica la T de una proporción de referencia, supongamos, Eva, que te sale que la P es menor al 0.05. ¿Qué concluyes, Eva? Que sí es que P1 es diferente de P0. Exactamente. Entonces Eva concluye que el P1 es diferente estadísticamente a P0.
¿sí? Eso es lo que debería de concluir Eva. Y si la P le sale que es mayor al 0.05, entonces Eva debería de concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la proporción que ella obtuvo versus la proporción que ella encontró en un artículo publicado. Esa es la T de una proporción, ¿sí? Pero supongamos que además de Eva dice, ya, y esta es la primera parte de su trabajo, pero Eva además quiere ver de estos del 43%, ¿sí? Si existen diferencias entre los chicos que están en semestres básicos, ¿sí? Y los chicos que están, otra vez volvió a pasar esto, y qué barbaridad, y los chicos que están en los semestres clínicos, vamos a llamarles así, ¿sí? Esto también quiere hacer Eva. Pero entonces dense cuenta aquí va a tener Eva en el semestre, en los semestres básicos, digamos que hay una prevalencia del burnout del 30%, mientras que en los semestres considerados clínicos hay una prevalencia del burnout de 41%, ¿ya? Entonces Eva dice, a simple vista parece que hay diferencias, pero tiene que aplicar estadística inferencial. Entonces, aquí Eva ya no puede utilizar la T de una proporción de referencia, porque Eva obtuvo las dos proporciones, ¿no es cierto? O sea, ya no agarró ninguna proporción de un artículo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Eva ahí? Ahí debería de utilizar lo que se llama la T de dos proporciones, porque Eva está manejando las dos proporciones. Entonces, igual, voy a tener una hipótesis nula, ¿no es cierto? Y voy a tener una hipótesis de trabajo o una hipótesis de investigación. La hipótesis nula les va a decir que P1 es igual a P2, ¿no es cierto? Y la hipótesis de trabajo o la hipótesis de investigación les va a decir que P1 es diferente, ¿sí? A P2, ¿ya? Y entonces, Eva igual, le pide al paquete estadístico que calcule la T de dos proporciones, ¿sí? Y igual, la misma interpretación. Si la P es menor al 0.05, entonces Eva debe de aceptar la hipótesis alterna o de investigación y rechazar la hipótesis nula. Pero si la P es mayor al 0.05, entonces Eva tendrá que aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis de investigación. ¿Le entendieron, señores? Sí, es así de fácil. Pero hay un pequeño pero en la T de dos proporciones, ¿sí? Hay dos fórmulas para la T de dos proporciones, dos fórmulas. Uno que se llama una fórmula para grupos independientes, ¿sí? Y otra fórmula para grupos no independientes. ¿Ya? ¿Cuándo se consideran grupos independientes? Se consideran grupos independientes cuando ustedes, ¿sí? Tienen la N del grupo 1 es igual a la N del grupo 2. Ahí se consideran grupos independientes. Ya les voy a explicar igual con ejemplo. Y grupos no independientes cuando la N del grupo 1 es diferente a la N del grupo 2. Ahí se consideran grupos no independientes. Otra vez, vamos con el ejemplo de los chicos que están en básicas y los chicos que están en semestres clínicos. Aquí estaba la muestra total de Eva, ¿no es cierto? En esta muestra total dijimos que el 43% presentan burnout. Pero además Eva hizo una subdivisión de grupos. Y una primera subdivisión de grupos que hizo Eva fue entre los semestres clínicos y los semestres básicos. Y vamos a suponer que en los básicos, ¿sí? Hay 37 chicos que tienen burnout, ¿sí? Y en los clínicos también resulta que hay 37 chicos que tienen burnout. A esto se llama N's iguales, señores, ¿sí? El que pase esto es medio complicado, ¿no es cierto? Generalmente lo que pasa es que hay N's diferentes. ¿Qué significa N's diferentes? Que en clínicas tengo 120 estudiantes con burnout y en las básicas tengo 89 chicos con burnout. Entonces aquí la N del grupo 1 es diferente a la N del grupo 2.
Y ahí se aplica la prueba T de dos proporciones para grupos no independientes. ¿Cuál es la variación que hay, señores? Es la siguiente. La fórmula de la prueba T de dos proporciones les dice que es P1 menos P2. Y esto solamente es por lógica. Porque si lo que quiero es ver la diferencia, ¿no es cierto? O sea, la hipótesis nula me dice que P1 es igual a P2, mientras que la hipótesis de investigación me decía, no sé por qué esto no raya, me decía que la P1 es diferente a la P2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si lo que quiero ver es la diferencia entre P1 y P2, es por eso que en el numerador de la fórmula de la T es P1 menos P2. Si la entienden, solo es lógica. Entonces, cuando uno aprende a leer los numeradores de las fórmulas, uno sabe para qué existe o para qué sirve esa fórmula estadística. En cambio, los denominadores de las fórmulas, señores, los denominadores, lo que hacen es como que jalarle al numerador para que no se desboque, o sea, para que no sea un número tan alborotado, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que hacen los denominadores de las fórmulas. Entonces, lo único que va a cambiar si es grupos independientes o grupos no independientes son los denominadores. Es lo único que va a cambiar, pero el numerador es lo mismo y por lo tanto la fórmula en realidad es exactamente lo mismo. Hay pequeños cambios en los denominadores que no les voy a decir para no confundirles. Con el formulario que les voy a mandar, ahí se van a dar cuenta cuáles son los cambios. Pero ahorita, con que le entiendan esto, para mí es suficiente, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando ustedes tienen una variable de tipo cualitativo, ¿sí? Cualitativo, y quieren comparar su proporción o su prevalencia contra una prevalencia que está reportada en un artículo, se utiliza la T de una proporción de referencia, ¿sí? Esto es lo que ustedes utilizan. Pero cuando ustedes están manejando las dos proporciones, es decir, tienen a través de, por ejemplo, un diseño transversal, como en el caso de Eva, se maneja un diseño transversal y se conforman subgrupos y se hacen análisis de subgrupos, hombres, mujeres, básicos, clínicos, de provincia, de la ciudad, con familia disfuncional, sin familia disfuncional, no sé, ¿sí? En un ensayo clínico, el grupo caso que recibe el fármaco X y el grupo B que recibe el placebo. Todo eso son, ahí cuando conforman dos grupos o dos subgrupos, en cambio ahí ustedes deben de utilizar la T de dos proporciones, ¿sí? En la T de dos proporciones, recuerden, tenemos para grupos independientes, ¿sí? Y tenemos para grupos no independientes, ¿ya? Ay, no sé por qué no se pone esto. Para grupos independientes y grupos no independientes. Hasta aquí creo que todo va más o menos entendible, ¿sí? Pero luego también puede darse el caso, como por ejemplo cuando ustedes tienen un ensayo clínico no controlado, más bien dicho, autocontrolado. ¿Se acuerdan que los ensayos clínicos autocontrolados, por ejemplo, ustedes tienen una serie de datos al inicio, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, Dayana, ¿sí? Aquí está Jessica y aquí está Eva, ¿ya? Aquí estamos las tres. Y después aquí hay la intervención y después de la intervención le vuelven a tomar los datos a Dayana, a Jessica y a Eva. Se llama autocontrolado porque Dayana es su propio control, Jessica es su propio control y Eva es su propio control. Por eso se llama autocontrolado. Es decir, que Dayana, Eva y Jessica tienen un par de grupos. ¿Sí? Es un diseño que se llama pareado, existe par, ¿ya? Cuando tienen estos señores ahí y quieren comparar si hay diferencias entre el antes y el después en variables cualitativas, aquí, señores, ustedes deben de calcular o pedirle al paquete estadístico que les haga el chi cuadrado de McNemar. Este chi cuadrado de McNemar lo que va a hacer es eso, diferencia entre el antes y el después. Y tiene la misma interpretación, señores. Si la P es menor al 0.05, entonces existen diferencias estadísticamente significativas entre el antes y el después.
Y si existen diferencias estadísticamente significativas, entonces quiere decir que mi intervención es eficaz o que resultó. Si la P es mayor al 0.05, significa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre este antes y este después. Y por lo tanto, ¿qué deberían de concluir? Que la intervención no es eficaz, porque no hay diferencias entre ese antes y ese después. Ahí se calcula el chi cuadrado de McNeil. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen no una variable cualitativa, sino cuando ustedes a ver, sigamos. Pero ¿qué pasa, señores, cuando ustedes tienen una variable de tipo cuantitativa? Es la misma lógica, ¿sí? Solo que en lugar de hablar de una proporción, ustedes hablan de promedios. Entonces quieren ver la diferencia en los promedios de hemoglobina entre mujeres que viven en la costa y mujeres que viven en la Amazonía, por ejemplo. Pero ahí estoy hablando de una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que ustedes hacen ya no es T de dos proporciones. ¿Qué tendrán que hacer ahí? Isabel, ¿qué se te ocurre que tenemos que hacer ahí? Tal vez un chi cuadrado. No, el chi cuadrado es para variables cualitativas. Entonces, ahí tendríamos que hacer la T de dos promedios, porque igual tienes dos promedios, Isabel. ¿Sí? Que es el promedio. Ahí aplicaríamos T de dos promedios, porque ustedes quieren ver, Isabel, supongamos que tú estás haciendo una investigación de ese tipo, en donde tú ves los promedios de hemoglobina, ¿sí? En mujeres, ¿ya? Y tienes un promedio general, pero quieres ver a su vez si hay diferencias en estos promedios entre mujeres que viven en la costa y mujeres que viven en la Amazonía. No sé por qué no escribe. Y en la Amazonía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para ver esas diferencias, aquí obviamente yo no podría aplicar la T de dos proporciones, porque ya estoy hablando de variables cuantitativas, señores. Y entonces al hablar de variables cuantitativas, yo tengo que aplicar la T de dos promedios, porque quiero ver si hay diferencias entre estos dos. Igual, al ser una prueba de hipótesis, yo tengo una hipótesis nula, ¿no es cierto? Y tengo una hipótesis alterna o una hipótesis de trabajo. La hipótesis nula les va a decir que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2, ¿sí? Y la hipótesis alterna o la hipótesis de trabajo les va a decir que el promedio del grupo 1 es diferente al promedio del grupo 2. Y exactamente lo mismo, señores. Si ustedes tienen una P menor al 0.05, se acepta la hipótesis alterna o de investigación. Y si tienen una P mayor al 0.05, entonces deben de aceptar la hipótesis nula con la P mayor al 0.05. La T de dos promedios también es exactamente igual. La T de dos promedios también van a tener para grupos independientes, ¿sí? Para grupos independientes, y también van a tener para grupos no independientes, igualito. ¿Sí? ¿De acuerdo?
para grupos independientes y para grupos no independientes. ¿En función de qué se hace esto? Aquí ya no es como en la T de 2 proporciones, que era en función de las Ns. ¿Por qué en la T de 2 proporciones es en función de las Ns? Porque son porcentajes. Y recuerden que entre más personas o menos personas haya en un grupo, los porcentajes varían, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la decisión de si es grupo independiente o no independiente en la T de 2 proporciones es en función de las Ns. Aquí no, porque aquí no afecta en gran medida la N, o sea, el tamaño del grupo. Aquí lo que va a afectar en gran medida es la dispersión, porque estoy trabajando con promedios, ¿sí? Entonces aquí se decide en función de las varianzas. Recuerden que la varianza no era otra cosa más que elevar al cuadrado la desviación estándar y que es una medida de dispersión. Entonces es en función de las varianzas que se decide si se trabaja con la T de 2 promedios para grupos independientes o con la T de 2 promedios para grupos no independientes, en función de estas varianzas. ¿De acuerdo? Igual, esto van a ver en el formulario, le revisan y si tienen alguna duda lo vemos en la siguiente clase, pero lo que quiero es que le entiendan la lógica. Igualito, hace rato también les dije que había la T de una proporción de referencia. Entonces, en la de promedios también vamos a tener la T de un promedio de referencia, que tiene la misma lógica, señores. Supongamos, Isabel tiene el promedio de hemoglobina de las mujeres de la costa. Y ella encontró un artículo publicado igual en la revista del Bosandes, en donde se reportan promedios de hemoglobina de mujeres en la Amazonía, ¿sí? Y entonces ese promedio de hemoglobina de las mujeres de la Amazonía es un promedio que se llama de referencia, porque no lo consiguió, o sea, no lo trabajó Isabel. Isabel lo que hizo fue conseguirlo, leerlo en un artículo, por eso se llama de referencia. Y Isabel está interesada en ver si el promedio de hemoglobina de las mujeres de la costa, con las que ella trabajó, es igual o es diferente al promedio de hemoglobina de las mujeres de la Amazonía, pero que está publicado en un artículo. Y entonces ahí Isabel debería de aplicar la T de un promedio de referencia, ¿sí? Igual, recuerden ustedes, ¿cuál sería la hipótesis nula? Si voy a comparar contra un promedio de referencia, tendría que mi promedio es igual, ¿no es cierto?, al promedio de referencia. Eso sería la hipótesis nula. Y la hipótesis de alterna o de investigación me diría que mi promedio es diferente al promedio de referencia. Eso es lo que va a decir, ¿no es cierto?, la hipótesis de trabajo. Igual, otra vez, exactamente lo mismo. Si la P es menor al 0.05, entonces debo de aceptar la hipótesis de trabajo. Y si la P es mayor al 0.05, entonces debo de aceptar la hipótesis nula de la igualdad. ¿De acuerdo? Pero también podría pasar que tengan un antes y un después, ¿sí? Entonces, igual voy a tener aquí una serie de sujetos a los que les voy a tomar, inventémonos el peso, ¿sí? Entonces, aquí tengo el peso de varias personas, tengo una intervención, supongamos que les hago una cirugía bariátrica y después de la cirugía bariátrica vuelvo a tomar el peso de las mismas personas que estaban aquí, ¿sí? Entonces, aquí está Pepito, se le interviene con la cirugía y vuelvo a tomarle el peso a Pepito. Aquí está Juanito, ¿sí? Hago la intervención quirúrgica y después de la intervención vuelvo a tomar el peso de Juanito y así sucesivamente. Pero ahora son variables cuantitativas porque estoy midiendo o estoy tomando el peso. Como ahora son variables cuantitativas y tengo un par de datos, ¿no es cierto? El de datos, entonces tengo que comparar este contra este y aquí, señores, lo que se aplica es lo que se llama la T pareada. ¿Sí? Eso es lo que se aplica. Ay, la T pareada. ¿Ya? Eso es lo que aplica. Entonces, en resumen, señores, cuando ustedes tienen una variable o quieren ver variables cualitativas, se aplican test de proporciones.
Cuando ustedes están manejando variables cuantitativas, se aplican test de promedios. Cuando ustedes quieren comparar una proporción o un promedio contra una proporción o un promedio que ya está publicado, entonces ahí se aplica las de una proporción o un promedio de referencia. Cuando ustedes quieren comparar dos proporciones que ustedes obtuvieron, o sea, cuando ustedes conforman grupos o conforman subgrupos, ahí ustedes aplican las test de dos proporciones si son variables cualitativas o aplican las test de promedios si son variables cuantitativas. Si ustedes quieren comparar un antes y un después en variables cualitativas, se aplica el chi cuadrado de McNemal. Y si ustedes quieren comparar el antes y el después de una variable cuantitativa, entonces ahí se aplica la T pareada. Las interpretaciones son exactamente las mismas para todas las T's y para los chis. Eso significa que si la P es menor al 0.05, se acepta la hipótesis de investigación y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Si la P es mayor al 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula y ustedes deben de concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos analizados. ¿De acuerdo? Y solo una cuestión más para que les quede claro. El chi cuadrado yo ya no le topé, porque eso vieron el semestre pasado, pero solamente que les quede claro algo. El chi cuadrado no sirve para ver diferencias entre grupos. O sea, no sirve para ver si existe diferencias, por ejemplo, en el síndrome, en la prevalencia del burnout, entre los chicos que están en semestres básicos, ¿sí? Y los chicos que están, esto sería, los chicos que están en semestres básicos y los chicos que están en semestres de clínicas. Para eso, el chi cuadrado no sirve, ¿sí? Es decir, en resumen, señores, el chi cuadrado no sirve para ver diferencias entre grupos. El chi cuadrado sirve para ver si lo que yo observé es igual o es diferente a lo que yo esperaba encontrar. Es decir, el chi cuadrado sirve para establecer relaciones, ¿sí? Yo puedo concluir que existe o que no existe relación entre el sexo y la prevalencia del síndrome del burnout. Eso yo podría establecer con chi cuadrado. Pero yo no podría concluir con chi cuadrado que existen diferencias entre hombres y mujeres, o que existen diferencias entre básicos y clínicos, o que existen diferencias entre los que tienen familias funcionales y los que tienen familias disfuncionales. Eso no pueden concluir con el chi cuadrado, señores. Y por eso no me acuerdo si a ustedes les dije, y si no les digo ahorita otra vez, por eso es que, ¿cómo se llama? Inclusive les he dicho varias ocasiones que el uso del chi cuadrado es uno de los peores usos que se hacen en estadística, porque todo el mundo utiliza el chi cuadrado para ver diferencias entre grupos. Pero no es así. O sea, de hecho, la fórmula, si ustedes revisan, ¿sí? La fórmula dice que es lo observado menos lo esperado. Observado menos esperado. Para ver si hay diferencias entre lo que observé y lo que esperaba observar, debería de ser en las mismas personas. Yo no puedo observar, o sea, no puedo esperar, me voy a inventar algo en Christopher, ¿sí? Espero que Christopher sea simpático, espero que Christopher tenga dinero, espero que Christopher tenga carro, espero que Christopher sea inteligente, ¿sí? Pero observo en Juan. Y observo que Juan es aburrido, que Juan le gusta comer salchipapas, que Juan es mal genio, y digo, entonces Christopher no me gusta. ¿Me explico? No puedo hacer eso. Ajá, pero si quiero ver diferencias entre Juan y Christopher, entonces dependiendo de qué voy a evaluar en ellos. Si voy a evaluar qué tan bonitos son, entonces podré aplicar la T de dos proporciones, porque el bonito es una cualitativa. Pero si quiero evaluar si existen diferencias, ¿sí? En el promedio de Kuschke que tiene cada uno, entonces ahí aplicaré la T de dos promedios. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y qué concluiría?
Si la P es mayor al 0.05, significa que el promedio de ingresos del uno y del otro es igual. Entonces me da 3/4 de lo mismo si salgo con Juan o si salgo con Christopher. Y ahí tendría que fijarme a lo mejor en alguna otra cosa. ¿Quién sonríe más bonito? Chance. ¿Sí? Pero si existen diferencias estadísticamente significativas entre Juan y Christopher, entonces ahí decido que salgo con Juan, por decirles algo, porque él es el que tiene el ingreso mayor. ¿Me expliqué con ese ejemplo cusco y ridículo? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, como ven, en una clase les he dado todas las pruebas de hipótesis. ¿Qué es lo que van a hacer para la próxima clase? Por grupos, ¿sí? Todos los grupos van a conseguir 3 artículos. Todos los grupos, ¿sí? Van a conseguir un artículo de ginecología, van a conseguir un artículo de pediatría y van a conseguir un artículo de nutrición. Cada grupo va a conseguir 3 artículos. Lo van a leer, lo van a exponer, van a revisar la parte de resultados, la parte del marco teórico, todo, ¿sí? Y obviamente les mando de esas 3 áreas porque son asignaturas que están tomando en este semestre. Entonces procuren conseguir artículos que les sirvan, ¿sí? O cosas que estén viendo ahorita en nutrición, en pediatría y en ginecología, les dije, ¿no? Entonces traten de buscar eso. Entonces vamos a suponer, ya que le agarramos a Christopher hoy de patito, vamos a suponer que la próxima clase yo le agarro a Christopher y a su grupo. Y supongamos que del grupo de Christopher son Christopher, Milena e Isabel. Los 3 son del grupo, me estoy inventando. Entonces le voy a decir a Christopher que él exponga uno de los 3 artículos, el que yo quiera. Luego le voy a pedir a Milena que exponga otro artículo, el que yo quiera. Claro, de los que buscaron en el grupo, ¿no es cierto? Sí. Y en función de eso les voy a calificar. Si cuando yo le pregunte a Christopher no tiene la más perra idea del artículo que le pedí que exponga, en la parte teórica, porque no es solamente el decir, sí trata de esto y estos son los resultados, no. Tienen que saber toda la parte teórica de los 3 artículos, toda la parte metodológica de los 3 artículos y la interpretación de los resultados de los 3 artículos y obviamente de la discusión. Eso es lo que voy a calificar. Y recuerden lo que les dije al inicio del semestre. Si Christopher no sabe, todo el grupo tiene 0, porque les voy a calificar con 0 o con 2. No hay 1, no hay 1.5. O tienen los 2 puntos o perdieron los 2 puntos en la siguiente clase. Y todos los grupos traen los artículos. No quiero que traigan nada en PowerPoint, no. Lo único que quiero es que traigan el artículo. Si es virtual, lo proyectan aquí en la pizarra y si es presencial, en el Infocus. Llevan el artículo, ¿sí? Los 3 artículos y me dejan ver cuál de los 3 artículos y les digo, empiecen con este de nutrición. Y yo elijo a cuál miembro del grupo. ¿Les queda claro cuál es la tarea para la próxima clase? Ya. Y para la próxima clase también quiero que ya lleven toda la parte de la introducción y la metodología del artículo. Terminada para revisar. ¿Listo? ¿Sí? Ya, señores, entonces nos vemos ¿qué día es hoy? Miércoles. Nos veríamos el miércoles. Espero que sea presencial y si no, nos vemos virtual. Listo, señores, que estén bien. Cuídense. Ya les mando el formulario al chat para que tengan el formulario, ¿sí? No les pido que se aprendan de memoria ni que hagan cálculos manuales, pero en algún momento quizá les sirva el formulario. Y si no, por lo menos para que sepan que le van a pedir al paquete estadístico. Ya, chicos, adiós, que estén muy bien. Cuídense.